Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva cápsula de Mecánica de Fluidos 2, Mecánica de Fluidos Avanzada. Hemos estado conversando respecto a la turbulencia, ¿cierto? Lo que estuvimos viendo anteriormente era todo este concepto de turbulencia, el concepto de un flujo promedio y un flujo fluctuante, ¿cierto? Es una fluctuación, es un flujo promedio y la ecuación en RAMS, ¿ya? Ahora vamos a entrar en detalles un poquito más, que quizás son menos descriptivos, un poquito más cuantitativos, que yo creo que a ustedes les va a acomodar un poco más. Pero antes de eso hay ciertos conceptos que hay que ver antes, ¿ya? Y el primero de estos conceptos, o sea, el concepto que vamos a estar viendo es el de energía cinética turbulenta, ¿ok? Turbulenta. Algo que, un poco para hacer memoria, nosotros dijimos que la mejor forma de analizar la turbulencia, siendo que es tan complicada, es decir, ok, para cada velocidad u, yo voy a utilizar la notación inicial, ok, u sub i, vamos, dígase u sub 1, 2 o 3, que es velocidad en eje x y z, lo vamos a describir como un promedio más una fluctuación, ¿cierto? Eso es lo que decíamos, en donde básicamente el promedio era nada más que un promedio temporal de la velocidad. Y la pregunta era, bueno, ¿cuánto es el periodo que vamos a usar en este promedio? Bueno, ese periodo va a ser tal que el promedio de la fluctuación sea 0. ¿Cierto? Eso es lo que dijimos. Entonces tenemos una velocidad fluctuante y una velocidad promedio. ¿Okay? Entonces, a partir de esto vamos a poder definir nosotros conocemos el concepto de energía cinética, ¿cierto? Que es un medio por la velocidad al cuadrado. Bueno, hagamos una extensión de esa definición y hablemos de la energía cinética turbulenta. La vamos a llamar K, ¿cierto? Que es igual a un medio, va a ser igual a un medio por U sub 1, fluctuación cuadrado, más U sub 2, fluctuación cuadrado, más U sub 3, fluctuación al cuadrado, en promedio. Entonces, promedio. ¿Vale? De hecho, hay una forma inicial de escribir esto, que es la siguiente. Esta cuestión es igual a un medio por U sub i, fluctuación por U sub i, fluctuación promedio. ¿Por qué es lo mismo? Fíjense que, acuérdense que cuando tenía índices que se repiten, esta cuestión era una suma, ¿cierto? Entonces, esto es igual a U sub 1 por fluctuación, por U sub 1 fluctuación, más U sub 2 fluctuación, por U sub 2 fluctuación, más U sub 3 fluctuación, por U sub 3 fluctuación, ¿cierto? Entonces, básicamente es una energía cinética, pero es solamente de las fluctuaciones turbulentas, ¿ok? Y de hecho, ¿qué es lo interesante? O sea, esta energía cinética turbulenta se utiliza muchísimo en turbulencia en temas de modelación, lo vamos a estar viendo probablemente más tarde en esta misma serie de cápsulas, pero uno puede derivar a partir de la ecuación de Navier-Stokes una ecuación de transporte de esta energía cinética turbulenta, ¿ya? Nosotros sabemos que la ecuación de Navier-Stokes, o sea, de hecho, voy a escribir los Navier-Stokes aquí, ¿okay? En notación inicial. Es dui dt más u sub j de ui de xj igual a menos 1 sobre rho de p de x y más d cuadrado de xj de xj por u sub i. Nosotros para la ecuación RAMS simplemente lo que hicimos fue tomar el promedio de esto y llegamos a la ecuación RAMS que hicimos en la clase pasada. Bueno, hagamos lo siguiente. Vamos a hacer un proceso muy similar, pero hagamos producto punto con un sub i, ¿cierto?
y después tomaremos el promedio. Y a todo eso le tomamos el promedio. ¿Ya? Es una derivación un poquito más larga que la de Rans, pero es exactamente la misma idea de la propiedad que tiene el promedio, ¿cierto? En donde si tenemos el promedio la suma de los promedios es igual al promedio de la suma, que cuando tienes el promedio del promedio es igual al promedio, y todas esas propiedades que estuvimos viendo, ¿vale? Entonces, si nosotros agarramos esto y realizamos esta operación, vamos a llegar a lo que se conoce como una ecuación de transporte de energía cinética turbulenta, ¿vale? Que la voy a escribir aquí al medio, como todos estos términos son... voy a solamente, para recordar, voy a escribir acá abajo, que es la energía cinética turbulenta, un medio, y prima promedio, ¿ya? Y voy a borrar un poco arriba para escribir esta ecuación de transporte de energía cinética turbulenta. Voy a evitar toda la derivación que es muy similar a la de Rans, solamente más larga porque uno tiene además este producto punto, entonces es un poquito latero. Y uno llega a algo así. Igual a menos algo así, así, menos es un poco largo, ¿eh? Todo eso también. Entonces, es una ecuación un poco larga, ¿ya? En donde podemos distinguir algunos términos, ¿ya? Y eso es lo que quiero hacer ahora. Entonces, el primero es como un poquito más obvio, es este de acá. Voy a usar otro lápiz, este lápiz tengo que cambiar. Ya, este de aquí. ¿Esto qué es? Esta es una derivada material de K. Entonces, esto no es más que, así como nosotros lo vimos al principio de esta serie de clases, es dk dt más b punto gradiente de k. Es la derivada material, ¿ya? O sea, y esto qué significa es como si uno tiene un elemento fluido y lo sigue de forma lagrangiana, es cómo va variando esta energía cinética turbulenta. Acuérdense la definición de energía cinética turbulenta que le tenemos acá abajo, cómo va variando a medida en el tiempo, ¿vale? Pero uno se está moviendo con el flujo, una descripción lagrangiana. Y encontramos 4 términos aquí. Estos 2 términos, este y este, ¿ya? Tienen esta derivada aquí adelante, ¿ya? Si uno hace una integral de esto es básicamente la gradiente de este término de aquí, y esto es la gradiente de este término de acá. Si uno hace la divergencia, esta es la divergencia de este término y esta es la divergencia de este término. Si uno hace usa el teorema de la divergencia en una integral, uno termina dándose cuenta que estos son términos que tienen que ver con el flujo de
de cantidad de movimiento por el borde, ¿ya? Y básicamente es por el hecho de que como esta es una gradiente, como esta es una divergencia, uno puede escribir esto como la integral de la divergencia de toda esa cuestión, digamos f, ¿no? ¿Ya? De volumen, sin una sola integral. Y eso, según el teorema de la divergencia, es simplemente la integral sobre los bordes de ese volumen de f punto n, ¿cierto? De S. Entonces, esto lo podemos escribir de esta manera. Si uno hace una integral de esto, es básicamente esto que es igual a esa. Si uno hace una integral de esta cuestión, se puede escribir de esta forma, y de esta forma se puede escribir luego de esta forma. Son flujos de energía cinética turbulenta a través del borde. Y después tenemos otros dos términos. Los otros dos términos tienen otras interpretaciones físicas. Este término de acá se le conoce como el término de generación. El término de generación de K. O sea, es un término que está inyectando K, ¿vale? Y creo que tengo el signo por ahí. No, es un término que está inyectando K, eso es cierto. Y luego tenemos este término de acá. Y a ese término se le llama disipación. Entonces, ¿y por qué disipación? Porque tenemos el nu acá, ¿ya? El nu tiene que ver con viscosidad molecular, ¿cierto? Que va a estar transformando esta energía cinética turbulenta, que al fin y al cabo sigue siendo una velocidad, o sea que es una fluctuación de velocidad, pero es una velocidad, la transforma en calor, ¿ya? La transforma en calor. Entonces, tenemos un término de disipación y tenemos un término de degeneración. ¿Y por qué este es el término de generación? Porque básicamente aquí adentro tenemos algo así como una inyección de K. Esto acá. Eso, entonces, voy a sacar una foto de esta pantalla. ¿Ya? Y voy a centrarme en eso, principalmente en el término de disipación, ¿vale? Entonces, voy a borrar acá. El término de disipación, voy a este término de disipación lo vamos a llamar epsilon sub t, ya, disipación total, ¿vale? Que es igual a el nu por d u j prima de xi por d u i prima de xj más d u j prima de xi promedio. Esto se le llama disipación. Esta disipación se puede separar en dos, ¿ok? Vamos a tener una disipación, vamos a tener, eso es lo que tenemos, está bien, y la podemos separar en dos. La podemos separar, esto va a ser igual a un epsilon más el término cruzado, más nu por dui prima de xj duj prima de xi promedio, donde con epsilon igual a nu de uj de xi al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Este epsilon lo vamos a llamar esa disipación isotrópica. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, uno, ¿qué significa isotrópico? Isotrópico significa que no cambia con la dirección, ¿vale? Entonces,
ocurre que así como es más fácil, la turbulencia es un fenómeno muy complicado y es más fácil analizarlo desde el punto de vista promediado y fluctuante, para su estudio en general se consideran turbulencia isotrópica y homogénea. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que es una turbulencia que no varía en el espacio ni en la dirección. ¿Ya? Isotrópicos que no varían en la dirección, y homogéneo es que tú te pones en cualquier parte del espacio y la turbulencia se ve igual. Ahora, físicamente eso no ocurre, por supuesto. Si es que uno tiene un flujo sobre una pared, uno tiene estructuras que dependen de la posición y dependen de la dirección, porque claramente en un flujo sobre una pared uno tiene una dirección preferente, ¿ya? Pero para simplificar las cosas en el análisis pues, se considera en general una turbulencia isotrópica y homogénea. ¿Y qué ocurre? Que para el caso de turbulencia isotrópica y homogénea, este término de aquí se nos va a hacer cero, ¿ya? Turbulencia isotrópica y homogénea. ¿Ya? Ahora, esto va a ser más que nada descriptivo, ¿ya? Créanme, se puede derivar. Pero nosotros vamos a estar lidiando solamente con este, y eso es suficiente para lo que nos me interesa realmente describir en el contexto de este curso. Así que quedémonos con que la disipación va a ser, vamos a tener solamente hasta ahora un contexto de turbulencia isotrópica y homogénea, y que solamente la disipación isotrópica va a ser la que nos va a afectar, ¿vale? Entonces vamos a tener una ecuación de transporte de energía cinética turbulenta, en donde tenemos efectos en las paredes y tenemos una inyección de energía cinética turbulenta y una disipación de energía cinética turbulenta que se va a ver de esta manera. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver después es cómo utilizamos la energía cinética turbulenta para hacer una descripción de la turbulencia en las diferentes escalas. Así que con esto los dejo hasta ahora y nos vemos en la próxima.